Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que miren esta clase. Hoy vamos a ver estado epiléptico o estatus epiléptico. Vamos a arrancar del final hacia el principio. ¿Sí? Este es un electroencefalograma que se puede ver en un paciente epiléptico, múltiples ondas agudas, ¿sí? Puntas ondas, en casi todas las derivaciones, amplia actividad de ondas y algunas triple puntas acá. ¿Sí? Bien. Si bien el diagnóstico en la epilepsia es clínico, en el estatus epiléptico, el electroencefalograma pasa de ser una herramienta complementaria a algo muy importante, ¿sí? Porque va a determinar en qué fase está el estatus epiléptico, va a determinar si hay paroxismos o no, hace la diferencia entre el estado parcial complejo de las crisis de ausencia, permite el monitoreo efectivo del tratamiento a cabo del estado epiléptico, y esto nos va a permitir también suspender el mismo, ¿sí? Obviamente es una urgencia neurológica. El paciente en primera instancia hay que tratar de estabilizarlo, luego iniciar los antiepilépticos, tratar de ver cuál fue el factor desencadenante y ahí trabajar sobre la corrección de las complicaciones, ¿sí? En una primera instancia, en un estado epiléptico, lo que uno elegiría son las benzodiazepinas, ¿sí? Tenemos las opciones intramuscular, intrarrectal o endovenoso, con las dosis que acá ven, ¿sí? Que no me voy a detener sobre esto porque van a tener las filminas, lógicamente. De no funcionar, ya pasamos a drogas antiepilépticas, ¿sí? No tan generales como las benzodiazepinas, que son el fenobarbital, la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam. Y el fenobarbital sí, pero si las anteriores no estuvieran disponibles, ¿sí? Y en caso de que esto no funcione, entraríamos a un tercer esquema terapéutico donde elegiríamos los anestésicos. Que si quieren saber las dosis y cuáles, acá las tienen, ¿sí? Ya sea para chicos o para adultos. En cuanto al lorazepam, diazepam y fenobarbital, saber que los efectos adversos más frecuentes son la hipoventilación, la hipotensión y la alteración del ritmo cardíaco. Del midazolam, la reducción de conciencia, depresión e hipotensión, ¿sí? Y de la fenitoína, el síndrome cerebeloso y otra vez alteración del ritmo cardíaco, por lo cual estaría contraindicado junto con el fenobarbital en aquellos pacientes con arritmias. ¿Sí? Las complicaciones que pueden devenir de un estado epiléptico son a nivel respiratorio, la hipoxia y broncoaspiración, que también pueden ser consecuencia del uso de las benzodiazepinas, ¿sí? La hiperglicemia, hipercalcemia, hipertermia. A nivel cardíaco, ¿sí? Las arritmias, musculoesqueléticos, rhabdomiólisis, y renales, necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda. El pronóstico por complicaciones es una mortalidad de 1 cada 3 pacientes en su máxima expresión, o de 3 cada 100 como mínimo, ¿no? Hipoxia y ancianos tienen crisis de difícil control, se asocian a alta mortalidad. Ya vamos a ver, hay aquellos pacientes que tienen un estatus epiléptico no convulsivo en más de 65 años, que demora una semana en ser diagnosticado, tiene prácticamente una mortalidad del 100%. Y el daño cerebral inicial obviamente se va a exacerbar por la hipoxia, la hipertermia o la hipotensión, todos estos factores que vimos en la filmina anterior. La epidemiología, hay unos 100.000 a 150.000 casos por año, de los cuales, como vimos, hasta un tercio puede morir, 55.000 pacientes. En el 33% de los epilépticos suele ser la primera crisis un estado epiléptico. 5 a 15% de quienes sufren un estado epiléptico suelen tener epilepsia como enfermedad de base. Y 1% de todos los epilépticos va a desarrollar un estado epiléptico al cabo de un año, ¿sí? Bueno, hay patologías que no tienen estado neurológico, que no tienen epilepsia, que sufren un estado epiléptico, ya las vamos a ver. Son la encefalitis, el trauma encefalocraniano, el ACV isquémico y el hemorrágico, ¿sí?
Y al igual que la epilepsia tiene una curva bimodal, se ve con mayor frecuencia en niños y en adultos mayores de 60 años. Las causas más frecuentes de acuerdo al grupo etario, ¿sí? Trauma obstétrico en niños, trauma craneoencefálico, trastorno hidroelectrolítico, hipoglucemia, enfermedades por almacenamiento y neuroinfección. En adultos la supresión alcohólica, los tóxicos, nuevamente el trauma, la enfermedad vascular cerebral, que también lo pueden tener los niños, y la neuroinfección, y al igual que en el resto de los dos grupos anteriores, los ancianos, neuroinfección, tóxicos, trauma craneoencefálico, ¿sí? Se pueden agregar enfermedad cerebrovascular, fármacos y desequilibrio hidroelectrolítico, generalmente en este caso por consumo de ciertos tipos de drogas, como la carbamazepina, que genera hiponatremia. Las causas más frecuentes de estado epiléptico en pacientes que tienen epilepsia van a ser la supresión de drogas, la interacción de fármacos con antiepilépticos, enfermedades intercurrentes, ¿sí? Una infección urinaria, por ejemplo, baja el umbral convulsivo, la deprivación del sueño, la ingesta de alcohol o estimulantes del sistema nervioso central, el TEC, los desequilibrios hidroelectrolíticos y la hipoglucemia, que ya vimos que es algo que comparten las personas en general, no únicamente los pacientes con epilepsia. Obviamente se va a desencadenar por cambios en el ambiente intracelular con alteración de los neurotransmisores de membrana, ¿sí? Donde lo que va a pasar es o se va a prolongar el mecanismo que desencadena la epilepsia o se va a alterar el mecanismo que la frena, ¿sí? Bien, obviamente en el estado epiléptico, como todo, es muy importante la semiología, hacer una historia clínica, ver qué antecedentes tiene, si tiene alguna relación con enfermedades familiares, siempre y cuando haya alguien que se pueda interrogar, porque obviamente el paciente no va a poder interrogarse, y tener en cuenta algunas condiciones que lo puedan provocar, como una infección sistémica, un embarazo, la deprivación del sueño o causas ambientales, ¿sí? Bueno, esto es un poco más de lo mismo, las cosas que habría que valorar en un paciente epiléptico, sobre todo el tipo de estado, si es una crisis focal, si es generalizada, si hay alteración del nivel de la conciencia y demás. Los estudios iniciales, lógicamente, van a ser los mismos de siempre. Un examen general, como sabemos que puede haber alteración hidroelectrolítica, no solo un ionograma, sino medir también magnesio y calcio, ¿sí? En el caso de una mujer, prueba de embarazo, pruebas de funcionamiento hepático, si sospechamos, y si no también, un toxicológico nunca está de más, buscando alcohol, benzodiazepinas, marihuana, anfetaminas, cocaína, ¿sí? Función lumbar en casos particulares, al igual que los estudios de imágenes, fundamental el electroencefalograma, por lo que ya vimos hace unas filminas atrás. Esto se lo quedan, sí, fue variando a lo largo del tiempo. En algún momento aquellos que duraban más de 30 minutos era una crisis epiléptica, hoy no están así. En el 2015 la Liga de Lucha contra la Epilepsia definió varios conceptos. La dividió, ahora lo vamos a ver más adelante, pero en dos tiempos. El tiempo 1 donde se puede hacer algo y el tiempo 2 donde haga lo que se haga, el daño que va a tener la persona ya pasa a ser crónico. Bueno, recién pasó un camión por atrás, no sé si se grabó bien, pero repito, que la ILAE, la Liga de Lucha contra la Epilepsia, en el 2015 definió dos criterios en tiempo 1 y tiempo 2, como los vamos a ver más adelante. El tiempo 1 es aquel tiempo donde hay alteraciones del medio interno y no pasa a mayores. Bueno, estas clasificaciones se las dejo, ya las van a poder ver tranquilo. Lo más importante es que en el 2015 la ILAE determinó un nuevo grupo una nueva clasificación donde la dividía en tiempo 1 y tiempo 2, considerando el tiempo 2 aquella donde va a haber cambios a nivel cerebral de manera irreversible, ¿sí? En el caso de las tónico-clónicas, este tiempo 1 es a partir de los 5 minutos y de las focales de los 10.
que está caracterizado por una condición resultante por la falla de mecanismos de finalización o inicio de la crisis que generan una normalidad en la duración de una crisis, ¿sí? Si ya la tónico-clónica pasa los 30 minutos o la focal la hora, se dice que es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo como muerte neuronal, injuria neuronal, alteración de la sinapsis, todo dependiendo de la duración. Mientras más duración tenga pasado este tiempo, peor. Bien, el estatus epiléptico es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables. Bien, como habíamos visto, el estatus epiléptico es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de la terminación o inicio de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas, llamados tiempo 1. Es una afección que puede tener consecuencias a largo plazo, tiempo 2, incluido la muerte neuronal, las lesiones neuronales y la alteración de las redes neuronales. Bien, estos son los tipos semiológicos de estados epilépticos, ¿sí? Convulsivo, sinónimo de tónico-clónico, mioclónico, motor focal, tónico, hipercinético, síndrome epiléptico no convulsivo con coma, sin coma y demás. Vamos con algunas definiciones. El estatus epiléptico refractario es aquel donde las convulsiones persisten más de 60 o 90 minutos, ¿sí? Un estado tónico clónico o focal con compromiso de la conciencia. 60 minutos para el tónico clónico, 90 minutos para el focal, ¿sí? Este último es más concreto y útil desde el punto de vista práctico. Se define como síndrome epiléptico que persiste luego de utilizar 2 drogas antiepilépticas, de las cuales una fue una benzodiazepina. En cuanto al concepto farmacológico, como vimos antes en el tratamiento, a una benzodiazepina no funciona, voy a ácido valproico, no funciona, listo, estado epiléptico refractario, por más que no cumpla el tiempo, y ya tengo que empezar pensar en el tercer escalón, que son los anestésicos, y lógicamente ya esto hacerlo con el terapista que esté de guardia en el momento que llega este paciente. El estatus epiléptico súper refractario es aquel que tiene más de 24 horas o continúa luego del inicio terapéutico. De vuelta, tenemos una clasificación clínica y otra farmacológica. Hice los 3 escalones de tratamiento y sigue, es estatus epiléptico súper refractario independientemente del tiempo de evolución. Ahora, si repite o continúa luego de las 24 horas o más, por la clínica, lo mismo, estatus epiléptico. Bien, después tenemos el NORS y el FAERS. El NORS se define a una presentación clínica de pacientes sin antecedentes de epilepsia o enfermedades neurológicas preexistentes que debutan con un síndrome epiléptico refractario, ¿sí? Sin causa aparente. Y el FAERS, que es una subcategoría del NORS, es aplicable para todas las edades y requiere de una infección febril previa, comenzando entre 2 semanas a 24 horas antes del inicio del estado epiléptico refractario. Tenga o no tenga fiebre al momento de haber empezado. Bien, el estado epiléptico no convulsivo aplica las mismas reglas que el estatus epiléptico que ya vimos antes, ¿sí? Por ahí cambia que el tiempo 1 empieza a los 10-15 minutos y el tiempo 2 no está totalmente determinado porque al ser no convulsivo es muy difícil de diagnosticar, ¿sí? Falta la sospecha clínica, los síntomas son variables y la no realización de un electroencefalograma nos deja de lado la posibilidad de ver una actividad anómala en el trazado de base del electroencefalograma. Pero hay que saber que se presenta en un 20% de todos los estatus epilépticos y en cuidados críticos asciende a un 47%, que no es un número menor. Los pacientes con alteración de la conciencia sin signos motores evidentes en UTI, el monitoreo electroencefalográfico detecta un 8% de estatus epiléptico no convulsivo. ¿Sí? El estatus epiléptico no convulsivo puede presentarse en el contexto de pacientes con una condición patológica crónica, considerando que la epilepsia es una patología crónica y se manifiesta en hasta 50% de los pacientes que padecen un estatus epiléptico. El desafío diagnóstico está en los pacientes con condición patológica aguda. En cuanto a algunos números,
¿sí? En los traumatismos encefalocranianos 10% tienen síndrome epiléptico no convulsivo y 30% de ellos en los primeros 3 días. En estudios encontraron que el 9% de los estatus epilépticos no convulsivos se evidencian en pacientes con ACV isquémico agudo. Con hemorragia intraparenquimatosa un 18, duplica la cifra. Y la hemorragia subaracnoidea está entre los dos, entre un 7 a 18%. También cabe destacar que independientemente de si la encefalitis es infecciosa, no infecciosa o autoinmune, el 70% va a tener alguna epilepsia, algún tipo de crisis. Algunos van a tener síndrome epiléptico no convulsivo y lógicamente si hablamos de infecciosas, la encefalitis más frecuente es la encefalitis de tipo herpética, ¿sí? Por injuria hipóxico-isquémica un 30% puede manifestarse con un síndrome epiléptico no convulsivo. Bueno, listo por hoy, cortita y al pie. Cualquier duda ya saben, me escriben en el canal o me mandan un mensaje a mi mail que está en el video de ACV. ¿Sí?